Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el programa de hoy de Cuba y su historia regresamos a la serie de presidentes y vamos a tratar posiblemente de las presidencias de Cuba, la segunda de José Miguel Gómez, aquel espirituano de Villa Clara. Fue mayor general, fue general de la Guerra de Independencia, un político interesante. No cabe duda que la presidencia de José Miguel Gómez, como todas, con luces y sombras, no deja de ser interesante por su inteligencia, su trayectoria patriótica. Pero para tratar este tema tenemos a un conocido que además conoce el tema, y me refiero a Emilio Sánchez, el doctor Emilio Sánchez, periodista, que le damos la mayor o la más cordial bienvenida nuevamente en Cuba y su historia. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, Alberto, y muy complacido de tu invitación. Vamos a hablar hoy sobre José Miguel Gómez, ¿no? Sí, bueno, te dejo para que pongas el tema sobre el tapete en una presidencia sumamente interesante. Bueno, tú has ya establecido el marco, ¿no? De que vamos a hablar acerca de lo que tiene el segundo presidente de Cuba, José Miguel Gómez, en cuanto a virtudes y defectos o luces y sombras. Primero que hay que decir es que José Miguel Gómez ha quedado en la historia de Cuba como el arquetipo del presidente corrupto. Ya después veremos la famosa frase con la que se le conoce. Pero hay que decir que, en cuanto a esto, hay que subrayar que si bien es cierto que fue corrupto, no fue el más corrupto, ni fue el único corrupto. Es decir, que vamos a encontrar la corrupción sobre la base del robo de los fondos públicos desde la colonia y pasa durante toda la República, para no hablar lo que sucede después del término de la República. A José Miguel Gómez se le conoce con el mote del tiburón y la famosa frase que aparece en un número de la revista La Política Cómica, con el dibujo, la caricatura de un tiburón con agua alrededor, en fin, salpicando. Dice: el tiburón se baña pero salpica, con lo que queda claro que él no solamente roba para sí, sino que también beneficia a amigos, allegados, familiares, etc. Esta es la primera cosa que se conoce de José Miguel Gómez. Sin embargo, yo creo que es un presidente que puede dar de sí mucho que hablar, tanto en obras positivas que hizo como también en obras muy negativas, más allá de la corrupción. ¿Por qué no empezamos diciendo que fue un destacado militar mambí? Cuando José Miguel Gómez asume la presidencia, las figuras más importantes de independentistas han muerto. Ha muerto Calixto García, ha muerto Máximo Gómez, ha muerto Bartolomé Mazó. Es decir, que José Miguel Gómez es el militar mayor general, terminó con el grado de mayor general más importante en la Cuba republicana, y es el hombre que asume la presidencia de Cuba. José Miguel Gómez se incorpora a las luchas de independencia a los 17 años y participa en las tres guerras, es decir, en la guerra de los 10 años, en la guerra chiquita y en la guerra de independencia. Y lo hace muy popular, ¿verdad? No, muy popular, y además no solamente participó en la guerra, digamos, un cargo burocrático, tiene combates y se destacó en combates, es muy reconocido por su valentía en la batalla. Es decir, ese es el individuo que llega a la presidencia, un individuo que en su carácter muy simpático, muy criollo, muy campechano, se dice que tenía una gran facilidad para granjearse tanto amigos como enemigos. Es el tipo que llega a la presidencia y que fue muy querido por los cubanos. Después vamos a hablar de qué manera se demuestra eso.
¿Cuáles son los méritos? ¿Cuáles son las virtudes que tiene José Miguel Gómez durante su presidencia? Vamos a referirnos solamente a algunos aspectos o algunas de estas obras. Primero, fue un presidente que dejó un legado positivo tanto en la educación como en las obras públicas, como en la economía. Empecemos por la educación, por ejemplo. Él crea en cada provincia unas granjas agrícolas para promover el aprendizaje del cultivo de la tierra y sacarle productos a la tierra, cosa que en Cuba era muy necesario. Construyó escuelas y con él aumentaron no solamente los centros escolares, sino también los maestros y los estudiantes. Es decir, que él tiene una obra en educación importante. En la economía, bueno, impulsa el desarrollo de la industria azucarera, el desarrollo de la ganadería, hace otras obras importantes, por ejemplo, promueve el mejoramiento de las vías ferroviarias, las carreteras, crea nuevas instituciones bancarias, crea también, desde el punto de vista cultural, las academias de artes y letras y la Academia de la Historia, crea el Museo Nacional. Es una obra importante de José Miguel Gómez. También crea el primer ejército permanente de la República, la Marina de Guerra. Hizo una serie también de obras o de disposiciones bien positivas. La ley Arteaga, por ejemplo, que prohíbe el pago a los empleados mediante vales. Es decir, también determinó los días que eran feriados, los días de luto. Es decir, digamos que avanzó en la institucionalización de la República. Eso, digamos, en cuanto a mérito. ¿Tú recuerdas algo más bueno, hay algo que lo saltamos, pero que es importante. Estuvo en la constituyente del 1, o sea, fue constituyentista y un hombre muy apegado a la ley y al orden. Y tú estás diciendo lo más importante, que es su obra, ¿no? Yo creo que la obra de José Miguel Gómez está llena de luces, hasta aquí. Hasta aquí. Sí, ciertamente. Él venía ya con cierta experiencia administrativa, porque había sido gobernador de las villas en 2 ocasiones, ¿no? Es decir, que eso él lo tenía en su haber como algo de mucho valor. Ahora, José Miguel Gómez, voy a decir por último algo que es bien importante y que a nosotros como periodistas nos interesa. Fue muy tolerante con la prensa, muy tolerante con la prensa. Y la prensa aprovechó ese ambiente de tolerancia para atacarlo, para fustigarlo, porque además había base para hacerlo, todo lo que quiso. Pero eso es un mérito de él que lo diferencia de otros presidentes. Quizás se lo puede comparar solamente con Zayas, por la paciencia que tenía Zayas, el chino Zayas, en torno a la prensa. Eso, bueno, retomando la idea de los méritos, vamos a hablar de los deméritos, de los deméritos de José Miguel Gómez. El gran demérito, pienso que la mancha más grande que tiene José Miguel Gómez, y creo que es la mancha más grande que tiene la República, fue la masacre de los miembros del Partido de los Independientes de Color, que ocurre en el año 1912. La guerra de color. La guerra de los negros, o la guerrita de los negros se le llama, que fue dirigida por estos antiguos militares mambises, Stenós e Ibonet. Ellos tenían reservas en cuanto a la manera en que los habían tratado. Los negros habían ocupado cerca más del 60% de los mambises eran de procedencia negra y mulata. Y después de que se constituye la República no fueron realmente favorecidos como se merecían. Es decir, hay una base de resquemor, de resentimiento en esa población, quizás no bien conducida, y este partido que fue finalmente prohibido por el Congreso, por considerarlo que era inaceptable, un partido atendiendo la raza, que era sumamente racista. Bueno, este grupo se alzó en armas y
y José Miguel Gómez lo reprimió de manera cruel. Se estima que los muertos fueron entre 3.000 y 5.000, entre 3.000 y 5.000, y solamente el ejército tuvo 12 bajas. Es decir, que evidentemente muchos, la mayoría probablemente fueron apresados y fusilados, ultimados. Algunos consideran que fue una masacre, y yo en cierto sentido coincido por esa proporción que tú estás mencionando, ¿no? Yo quisiera también introducir aquí y que tú lo expliques, Emilio. En medio de esta situación está la ley Morúa y que la apoya Juan Alberto. Yo creo que es interesante porque también había un movimiento que parte de patriotas de color en contra de la idea del Partido Negro, y eso me parece importante. Sí, había algunos negros que estaban ocupando cargos y que consideraban que la población de color podría beneficiarse de manera paulatina y que desde luego no estaban de acuerdo. Yo creo que nadie está de acuerdo en que haya un partido de asiáticos o un partido de judíos o un partido de mulatos y otro de negro y otro de blanco y otro de rojo. Es decir, me parece que la idea de prohibir el partido que Morúa avanza me parece que era correcta. Morúa y otros que tú has mencionado como Juan Alberto Gómez, gente de un enorme prestigio. Sin embargo, yo pienso que la población negra tenía, digamos, motivos suficientes para estar insatisfecha. Fue, digamos, un maltratamiento que se le dio al asunto. Creo que hubo algunos intentos para resolverlo de manera pacífica, pero finalmente no se pusieron de acuerdo y al final se alzaron. Eso desde luego en Cuba era un hecho sumamente delicado, al punto que Estados Unidos envió tropas que desembarcaron por Daiquirí en Oriente para preservar los intereses norteamericanos. Fue un momento de suma importancia en la historia de Cuba porque los Estados Unidos amenazaron con intervenir nuevamente. Hubiera sido la tercera intervención. Pero a sangre y fuego, José Miguel Gómez lo controló de esta manera. Yo quería aprovechar este punto, ¿no? Porque el malestar negro viene desde el principio de República. Sí. Lo estamos viendo desde Estrada Palma. Pero, ¿qué explica? Esta es la pregunta. Que un hombre tan popular, tan afable como José Miguel Gómez, un hombre inteligente, haya sido tan cruel en su respuesta. ¿Hay alguna explicación? Bueno, lo que podría hacer es especular. De todos modos, es un hombre muy inteligente, pero un hombre desde luego inclinado a la violencia. Acuérdate que, por ejemplo, en 1906, cuando el presidente Estrada Palma fuerza a las elecciones para su reelección y apela al fraude, él encabeza un alzamiento, la llamada Guerrita de Agosto, y posteriormente, en el año 1917, cuando Mario García Menocal, el tercer presidente de Cuba, también fuerza las cosas para reelegirse, bueno, entonces José Miguel Gómez también se alza. Es decir, es un tipo inclinado a la violencia, cosa que además es característico de buena parte de los mambises y queda como herencia a través de toda la República. Y lo que pasa es que el alzamiento tampoco era un acto tan radical. O sea, ellos vienen de una guerra y para ellos ese era el camino de la protesta. Quiero aprovechar que estamos a mitad del programa, Emilio, para los que sintonizaron tarde. Estamos hoy tratando la presidencia de José Miguel Gómez, la segunda, una presidencia de un hombre con mucho prestigio y con mucha historia patriótica. Ahí te dejo el tema. Sí, estábamos hablando de los deméritos. El otro gran demérito, quizás no tan grande como la masacre de los negros en 1912, fue la corrupción. Es decir, evidentemente sí fue un presidente corrupto, pero fíjate qué paradoja existe con José Miguel Gómez. Él resuelve los conflictos bien por la violencia, bien por el soborno, por los regalos, por los favoritismos. Y este tipo de corrupción lo marcó definitivamente con 4 grandes escándalos de corrupción durante su presidencia. El escándalo del cambio de los terrenos de Villanueva y de Arsenal, el escándalo del dragado del puerto de La Habana,
el escándalo de la desecación de la Hacienda de Zapata, el tercero de los grandes escándalos, y por último, el escándalo que tiene que ver con una herencia que venía del interventor Charles Magún, que era la pavimentación de las calles, la pavimentación de La Habana, de Cienfuegos y la creación del acueducto de Cienfuegos, para el cual él pide, después que se había gastado ya un montón de dinero, pide un empréstito que no se justificaba muy bien, y de luego la prensa de luego puso el grito en el cielo. Pero además de eso, aparte de estos 4 grandes escándalos, él lo tenía como estilo. Esto es una cosa curiosa, puede incluso resultar simpático. José Miguel Gómez tenía sus ministros y llegaba un momento en su periodo presidencial que le decía: chico, te tienes que ir, me tienes que dar la renuncia, porque mira, ya tú estás bien, sí, ya tú te has beneficiado y yo quiero favorecer a fulano de tal que está mal. Y entonces ponía a ese fulano de tal para que se beneficiara. Es decir, para él era lo más normal del mundo hacer este tipo de favores para que sus amigos o amigotes se beneficiaran, pero también algunas personas que él podía considerar peligrosas o que podían traerle conflicto, beneficiarlo. Él abrió el cauce a que en el presupuesto del país hubiera capítulos en los cuales no había que rendir cuentas de nada, lo cual daba pie a la corrupción infinita. Esto, digamos que fueron las cosas grandes. Y desde luego, lo que se le ha dicho, ¿no? Un gran instaurador o propulsor de la botella, que ya venía de antes, incluso creo que viene desde la colonia. Porque hay que decir algo. O sea, después del 59 se ha criticado mucho a la República por la corrupción, y se ha dicho, bueno, evidentemente hubo corrupción, ¿no? Quizás no más de la que vino después del 59, pero hubo corrupción. Pero es que desde la colonia venía esa corrupción, es decir, la corrupción está en la sangre, porque los españoles, digamos, educaron o maleducaron a los cubanos en la corrupción. Hubo una novela como Mi tío el empleado, de Ramón Besa, nos da completa cuenta del tema de la corrupción durante la colonia. Por cierto, un libro que valoró altamente José Martí. Bueno, pues las botellas de José Miguel Gómez fueron también muy famosas, y también el negocio que había con los indultos. Es decir, se indultaba a ciertas personas que estaban cumpliendo prisión por dinero. El dinero que daban. Todo el mundo se beneficiaba. Yo creo que esos fueron los grandes... También hay otra cosa, Emilio, la corrupción. O sea, el primer gobierno de la República con Estrada Palma, amén de los errores de Estrada Palma, obviamente Estrada Palma era un hombre muy honesto, o sea, manejó el dinero público de una forma muy abierta, muy clara y por supuesto muy honrada. Ahí viene un pequeño contraste que la prensa no la pasó para alto, al margen de que después hubo mucho más corrupción que la que pudo haber creado José Miguel Gómez. Pero bueno, hay un contraste Estrada Palma Gómez en ese punto específico, ¿no? No, sin duda, sin duda. Digamos que el gobierno de Estrada Palma fue un gobierno que en términos del dinero público fue acrisolado, fue un gobierno acrisolado. Y con José Miguel Gómez, bueno, se abrió las puertas. Hay algo que no dijimos, que no sé si es un mérito o un demérito, y es el siguiente. Al llegar los norteamericanos en su primera intervención, decidieron eliminar las peleas de gallo y las corridas de toros, que no eran tan populares, pero sí las peleas de gallo. Las de gallo sí. Y hubo un intento por instaurar de nuevo las peleas de gallo, y Estrada Palma no dejó pasar el proyecto que había sido ya aprobado, no lo vetó. José Miguel Gómez lo echó a andar, lo cual se corresponde con este carácter criollista, campechano, popular, muy popular, etc. Pero fíjate qué cosa, ¿no? A él se le dice, no, porque creó la Lotería Nacional, que venía de la colonia, sí, la nueva Lotería de la República, la crea José Miguel Gómez, que es una fuente de corrupción también. Llega a su máximo escándalo con Saya, que se ganó 2 veces el premio gordo. Imagínate tú, el hijo era el presidente de la lotería.
Era una cosa increíble, pero con José Miguel Gómez la lotería empezó también a dar base para la corrupción. La lotería y los gallos. Pero fíjate tú qué contraste, que se opuso a las carreras de caballos, se opuso a los casinos también y se opuso a las corridas de toros. Es decir, que para mejorar su imagen él estaba en contra del juego. Lo de los gallos estaba bien, porque eso era, digamos, forma parte de la cultura popular. Pudiera decirse igual que en España, ¿no? La corrida de toros tiene que ver con la cultura nacional española, ¿no? No, y la de los gallos tiene que ver con la cultura caribeña también. El gallo juega mucho, juega un papel grande. Por cierto, hubo un presidente americano, que eso lo conoce muy poca gente, que era Ronald Reagan, que le fascinaban las peleas de gallos. Y se dice que tenía gallos en la Casa Blanca. Hasta ahí Bueno, yo no lo he comprobado, sí, pero no tenía perros, sino gallos, ¿no? pero le gustaba la pelea de gallos. Bueno, Pero, actualmente ya es un poco difícil sostener lo de las peleas de gallo por el tema sí, el abuso animal. del abuso animal, etcétera. Pero sabes también que durante los últimos tiempos en Cuba, después del 59, se prohibió las corridas de gallo. Sí, sí. De hecho, Fue de las primeras medidas de claro, Fidel incluso Castro. la lotería la suspendió en el año 68. Sí, yo no me acordaba de eso, ¿no? Estuve revisando ahora. Pero a mí me parece que la lotería es un proyecto positivo. Claro, si hay corrupción, bueno, hay que evitar la corrupción, porque es una forma de recaudar dinero y dar premios. En fin, la lotería sigue siendo muy popular. La lotería sigue siendo popular. Pero fíjate que las corridas de gallos en Cuba se volvieron a reinstaurar para turistas. Y es una cosa No, hay que decir algo. más hipócrita Hay que decir algo adicional. Se restauraron para turistas y para algunos dirigentes revolucionarios. No, había dirigentes como viejos comandantes guajiros que les encantaba la pelea de gallo. Ellos fueron los que promovieron eso. Pero bueno, para finalizar con José Miguel Gómez, nos quedan un poco más de 5 minutos. Vamos a tratar de resumir el final y por supuesto que los amigos oyentes conozcan el resultante de tu análisis. Mira, el balance que se puede hacer de la presidencia de José Miguel Gómez es este, a mi juicio. Primero, dejó una obra importante, muy positiva en términos de la economía, en términos sociales también, socioculturales, sin duda. Pero buena parte de estos logros los consiguió a fuerza de violencia o de corrupción, porque también, por ejemplo, él tuvo conflictos con los veteranos, ahí se puso de acuerdo, favoreció, tomó algunas medidas en el gobierno, etcétera, y resolvió el problema, pero otros tuvo que resolverlo con la violencia. Se dice que fue una etapa muy estable en Cuba. Él, otro de las cosas que tiene, no se religió, tal vez porque no pudo, tal vez porque ya lo había ocultado y sabía que no lo iban a aprobar, pero este es el balance que yo hago. Yo no pudiera decir más que eso, es decir, un presidente con luces y sombras, y allí, en esto que yo he dicho, yo resumo cuáles han sido esas luces y esas sombras. Sí, no, y además un presidente cordial, un presidente que logró un desarrollo económico estable e interesante. El hecho de elevar la zafra a 1,5 millones, o sea, 1,5 millones, para Cuba es importante. Bueno, después viene toda la importancia de la industria azucarera en la historia de Cuba, pero el desarrollo, como tú dijiste, de José Miguel Gómez, obviamente yo lo veo positivo. Lamentablemente después ha habido algunos que han querido borrar los logros de la República, y es importante este tipo de programas porque Gómez tiene luces de suma importancia en el desarrollo de la historia republicana cubana. Una última cosa, Alberto, que demuestra también la popularidad que tiene José Miguel Gómez, es el monumento más lujoso, más fastuoso que existe en La Habana, está dedicado a José Miguel Gómez, allí en la Avenida de los Presidentes. Lo curioso es que este monumento se construyó por suscripción popular. Si fue la gente quien lo sufragó, ¿sabes de qué manera? El máximo de la contribución eran 20 centavos, y a pesar de que fue el más lujoso, se construyó en Cuba gracias precisamente al aporte de la gente del pueblo, que sabía que él se estaba robando, que se estaban salpicando y todo eso, pero era muy aceptado. Es una obra. No, pero que era muy aceptado, y ellos
los sufragados. Sí. Bueno, muy interesante la popularidad de Gómez, muy interesante su resultante. Tú señalaste la sombra, pero bueno, con esa tenemos que también arrastrar su historia y jugar con su historia. Me refiero a lo duro que trató la guerra de color, o sea, el alzamiento de los negros. Fue sumamente, y bueno, algunos consideran que fue una masacre, y eso es una sombra en la presidencia de José Miguel Gómez. Sin duda, es así. Yo creo que en otros presidentes vamos a encontrar, yo te decía antes de comenzar el programa, esta idea de que los presidentes que le siguieron también pueden ser acusados de corrupción, es decir, pueden ser acusados de que salpicaban, ¿no? Se bañaban y salpicaban, sí, se beneficiaban y salpicaban, pero también salpicaban de grandes obras a la República y las mayores construcciones, las mayores obras arquitectónicas que incluso hoy en día existen en Cuba. Vamos por caso, la carretera central, la más viable, posiblemente la única viable en Cuba en nuestros días, fue creada en tiempos de Machado, y es verdad que pudo haber sido más ancha, pudo haber sido mejor, pero se creó y ahí está la obra, como tantas otras obras que se hicieron durante la República. Bueno, Emilio, el tiempo no nos da para más, amigos de Cuba y su historia. Hemos revisado con el profesor Emilio Sánchez la presidencia de José Miguel Gómez, un gran patriota, hay que decirlo como fue, ¿no? Un hombre muy popular, muy simpático, yo creo que muy inteligente, deja grandes luces en su presidencia, no intentó la reelección, que ha sido un mal de la República que ha creado muchos males. Así que ahí tienen ustedes a José Miguel Gómez, ojalá hayamos sido capaces, estoy seguro que sí, el profesor Emilio Sánchez, de haberles dado a ustedes toda una panorámica de un hombre que fue patriota, muy patriota, que además fue gobernador de las villas y que además fue presidente, el segundo presidente en la historia cubana, el segundo presidente de la República, y ahí se lo damos, se lo dejamos. Tengan todos un domingo feliz y tranquilo y nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Gracias, Emilio, por tu participación. Gracias por la invitación. Son 3 décadas de destierro y destrucción.